Presidenta, en ese sentido, ¿se mantiene el compromiso de su gobierno de pagar la deuda del FOBAPROA? Digo, no sé cuántos años todavía esto signifique para el bolsillo de los mexicanos y para los rubros de inversión que usted está llevando a cabo. Va a venir el secretario de Hacienda para explicar digamos, los bonos del IPAB que ahora pues se pueden comprar en el mercado, no es tan sencillo, digamos, de un día a otro decir pues ya no se va a pagar. Primero, cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país, pero es importante que la gente conozca. Yo quedé hoy de pasarlo aprovechando que preguntaste del FOBAPROA. A propósito. A ver, tienen por ahí lo de la auditoría esta que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Aprovechamos. ¿Esto sobre qué es? Este es un documento que ustedes pueden encontrar en internet. Okay. No es secreto. Se ponen ahí en el buscador, así lo encontramos. O sea, no es que hubiéramos hecho una gran búsqueda. Es el informe de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados sobre fiscalización del rescate bancario de 1995 al 2004. Les voy a pasar algunos párrafos porque recuerden que se dijo que hubo una auditoría internacional. Bueno, este resultado de la Auditoría Superior de la Federación, que es, digamos, el mayor auditor en nuestro país, porque responde al Poder Legislativo, no corresponde al Poder Ejecutivo. Ellos auditan todos los recursos federales, municipales, o sea, si un recurso federal se ejerció en un municipio, se puede auditar en un estado o a nivel federal, y esto es producto de esta auditoría que se hizo, del informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario. Les voy a poner algunos párrafos de este documento, a ver si… Fíjense, esta es la página 22. Tanto la ley de instituciones de crédito, en su artículo 122, como el contrato constitutivo y sus modificaciones del FOBAPROA, contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas, esto es informe de la Auditoría Superior de la Federación, la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación, o sea, la carencia de políticas prudenciales y reglas de operación, dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el Rescate Bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo. Esta es la auditoría que hace, o el informe integral que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre FOBAPROA o IPAB. Adelante. Esta es la página 339. Las principales consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación que se desprenden de esas 70 auditorías son: la ratificación de que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones. B, hay más, pero ponemos las principales. Del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados, estos son las supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Asimismo, los reportes de bancos, en inglés bank reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael McKee elaborara su informe.
se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Sin embargo, la Cámara de Diputados en su momento otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43. Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la Auditoría 199 a la que se refería, ahí se ponen los bancos. Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citada, promovido por la Suprema Corte. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el programa de auditorías, visitas e inspecciones correspondiente a la cuenta pública de 2004. En fin, por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados. Sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas. ¿Esto no es suficiente para que el FOBAPROA se deje pagar? Es información para que parecieran datos suficientes, ¿no?, de esta auditoría. Es una auditoría, un informe integral de la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA, a la que todo el pueblo de México tiene acceso, porque se dice que fue auditado por auditores internacionales. Aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría Superior por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento. Ahora, ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera, va a venir el secretario de Hacienda para explicar. ¿Y por qué? Pues no es trivial el decir que no se llegará a pagar, etcétera, porque pues tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana. Pero el pueblo de México tiene que estar informado. Y esto le cuesta al pueblo de México, ¿no? Todos los días, hasta el 2050. Hasta el 2050. Hasta el 2050. Y eso también significa que el gobierno deja de invertir en temas ya sociales. Viene Edgar para poder platicarles cuánto se paga cada año. Es un porcentaje menor a lo que se pagaba antes, pero es un porcentaje que se tiene que estar pagando hasta el año 2050. Les puse ese mensaje durante todo el video para que tuvieran el contexto suficiente sobre esta nota, que no es la única que pueden ustedes localizar en redes sociales. Esta lo explica de manera sencilla, es una nota de la revista Etcétera, que tiene por título Saldívar, partícipe del FOBAPROA, saqueo condenado por López y por Lady Repsamen. Es del año pasado, del 15 de abril de 2024. Entonces, ya habiendo escuchado ustedes esto, ya habiendo escuchado cómo Lady Repsamen se queja de que no hubo auditorías al FOBAPROA, pues ¿qué creen? El que logró que no se auditara el FOBAPROA es este güey. ¿Por qué no dice eso Lady Repsamen? Y la historia ya la conocemos, aquí lo hemos compartido, por eso decimos que él es partícipe de todo lo ocurrido en el FOBAPROA. Este tipo fue el que con amparos logró que los bancos no fueran auditados
por lo menos 4 bancos de los que fue representante. Fíjense cómo estuvo la cosa. Nada más para que vean cómo el gobierno, Lady Rebsamen, utiliza el tema del Fobaproa para seguir azuzando a la jauría. Y por otro lado, nunca van a auditar el Fobaproa. No lo van a hacer, porque saldrían bien raspados muchos de los que hoy están en la secta, empresarios, políticos, que tienen sus manos puercas metidas en este atraco. El atraco es para todos nosotros, a ellos no les importa, ellos viven re bien. Lady Rebsamen gana mucha lana, más la que se estén robando. Fíjense cómo estuvo el asunto. Arturo Saldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el abogado defensor de importantes bancos en la disputa del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Fobaproa, mecanismo gubernamental que ha sido repudiado tanto por López como por Lady Rebsamen, candidata en ese momento, 15 de abril de 2024, candidata presidencial oficialista, con las acusaciones de saqueo y corrupción. Este lunes, se refiere al lunes anterior al 15 de abril, en su columna de El Universal, Héctor de Mauleón recordó otro asunto escandaloso con el que está vinculado de lleno Saldívar, la defensa de 4 importantes bancos como resultado del Fobaproa, por la que logró impedir que se les practicaran auditorías. ¿Por qué nadie de los que estaba ahí en el circo grotesco el día de hoy levantó la manita y le dijo: oiga, Palurda, sí, eso ya lo sabíamos, es algo que se supo desde entonces, pero ¿por qué no nos dice que fue Saldívar el que logró que los bancos no fueran auditados? Fue él. En su texto, el periodista recuerda la forma en que el hoy presidente ha condenado aquel mecanismo en sus libros Fobaproa, Expediente Abierto y Gracias. Del primero rescata cómo López Obrador lo utilizó para basar su ataque contra la política económica implementada desde el gobierno del delincuente Salinas, la que, se abren comillas, esto lo dijo el gusano, tiene como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público. Del segundo libro, mencionado por de Mauleón, recupera la forma en que el tabasqueño relata el asunto del Fobaproa, que desde 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo le dijo que el gobierno absorbería la deuda de los bancos privatizados por Salinas debido a la crisis de 1994, para lo cual implementaría aquel mecanismo. Entonces el indignado tabasqueño rompió con Zedillo e inició una lucha para impedir que el dinero público se destinara al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios vinculados al poder. En operación del Fobaproa, el gobierno adquirió las carteras quebradas, por lo que se generó una gran deuda para el pueblo mexicano que aún se está pagando, lo que ha repercutido, por supuesto, en el gasto social. En 1999 fue cuando el Instituto para la Protección de Ahorro Bancario, el IPAB, nuevo nombre del Fobaproa, ordenó que se le practicaran auditorías a los bancos para determinar si había habido irregularidades en la compra de las carteras a los bancos. Allí fue donde entró en escena Saldívar. Lo que no refiere de Mauleón es algo que recordó este año López el 25 de enero, que contó que en las discusiones sobre el Fobaproa como dirigente del PRD, discutió en radio el asunto con Felipe Calderón, en aquel momento líder del cártel del PAN, a quien reclamó que ya había acordado con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. Para impedir estas, Saldívar, especialista en amparo, desempeñó un papel determinante. En los años 90, Saldívar montó un despacho de abogados con Fabián Aguinaco Aguilar, hijo de Vicente Aguinaco Alemán, ministro presidente de la Suprema Corte entre 1995 y 1998. Sin embargo, se separó de aquel y puso su propio bufete, Saldívar Lelo de la Rea y Asociados, con el que se hizo cargo de la defensa de 4 bancos contra auditorías que se le deberían practicar por el Fobaproa. Son de las que habla Lady Rebsamen que no se hicieron. Así, la firma Saldívar Lelo de la Rea y Asociados representó ante la Suprema Corte a 4 bancos: Bancomer, Vital, Banamex y Banorte.
se encargó del amparo para evitar las resoluciones de un juez de distrito para realizar auditorías por el Fobaproa y detectar irregularidades. Como recuerda de Mauleón, algunos créditos habían sido considerados ilegales y la Cámara de Diputados también había ordenado investigarlos, la auditoría. Con el amparo tramitado por el despacho de Saldívar, fueron detenidas las auditorías a los bancos, por lo que quedaron pendientes de aclarar las irregularidades que habían sido detectadas y que podrían haber significado la reversión de créditos del Fobaproa. El año pasado, en las discusiones sobre la renuncia de Saldívar a su cargo en la Suprema Corte, el senador Germán Martínez calculó la cifra implicada en más de 72 mil millones de pesos. En su texto, de Mauleón recuerda que López ha tildado al Fobaproa como el mayor robo que se ha cometido en México desde la época colonial. También lo ha descrito como fraude, saqueo, burla. En noviembre de 2017, el tabasqueño dijo que aquel mecanismo fue un saqueo. El llamado rescate bancario, no se rescata a los campesinos, a los empresarios, a los ciudadanos, costó 1 billón de pesos. Han transcurrido 20 años y cada año se destinan de 30 a 40 mil millones para pagar intereses del Fobaproa y la deuda sigue igual. Entonces añadió que no se puede atracar de esa manera el erario público. Si López así lo dijo, es un estúpido, por eso le ponen ahí el SIC. O es erario o es público. Decir erario público es un burrasmo, pero pues es López. No se puede permitir esa impunidad. Pero este lunes, López manifestó su decidido apoyo a Saldívar, pese a lo anteriormente relatado. Por mucho menos que eso, ha condenado e insultado a, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, que bien se lo merece. Hay que notar, de paso, que ahora López ha defendido contundentemente el pago del Fobaproa, a una costa de no destinar esos recursos para atender una emergencia, de forma contradictoria a lo que antes como opositor demandaba. Y ya escucharon a Lady Repsamen, dice que no se puede dejar de pagar. Antes pedían que se dejara de pagar, ya en el gobierno dicen que no se puede. Pinches hipócritas. Tras abandonar su cargo en la Suprema Corte, sin justificarlo plenamente, Saldívar se integró en el equipo de Lady Repsamen, en el que se ha encargado de trabajos relacionados con la reforma al Poder Judicial. Pero su ahora jefa también ha tenido duras condenas contra el Fobaproa. En agosto de 2023, la aspirante oficialista criticó a José Ángel Gurría, del equipo contrario, por participar en la elaboración del Fobaproa. Y dijo Lady Repsamen que es una deuda que tenemos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. En enero de este año, Lady Repsamen contestó a comentarios de Zedillo sobre el actual sexenio y dijo: ¿cómo se puede hablar de democracia cuando lo que se ha dicho, el tema del Fobaproa, una deuda privada que se convirtió en pública, pero además llena de enorme corrupción, porque había deudores que no eran deudores que al final participaron en esta bolsa del Fobaproa? En la corrupción y saqueo del Fobaproa, que han denunciado tanto López como Lady Repsamen, intervino Arturo Saldívar, como se ha documentado. Sin embargo, hoy le dan todo su apoyo. Todo lo que dijo hoy Lady Repsamen se le pudo haber derrumbado, si algún periodista hubiese levantado la mano y le hubiese preguntado: oiga, palurda, pues empecemos por ver lo que hizo Arturo Saldívar. Esas auditorías no se llevaron a cabo gracias a Saldívar. ¿Por qué lo tiene en su equipo de trabajo? ¿Por qué lo rescataron? ¿Por qué trabaja con ustedes? Pues se supone que participó del saqueo. Son unos hipócritas. Y todo esto para no contestar claramente, más bien para hacerse como la mamá del muerto sobre una auditoría que también sería necesaria. El Fobaproa se tendría que auditar, estoy de acuerdo con ella. A ver si impiden que Arturo Saldívar logre detener esas auditorías. Pero también se tendrían que auditar los 10,000 billones de pesos que nos están heredando como deuda los gobiernos de la secta. Se tendría que auditar Dos Bocas, el mal llamado Tren Maya, el aeropuerto, el corredor interoceánico. Todo eso tendría que ser auditado, y no por la Auditoría Superior de la Federación, que como vimos ya el día de ayer, anteayer, hasta la propia gente de Morena dice que Colmenares, el auditor, pues es un arrastrado y corrupto.
y que no audita las obras del gobierno de la secta, pues porque hay un pacto de no hacerlo. Esa es la realidad. Pero bueno.